muchos autores relatan pues, estos eventos bélicos. El principal detonante de que la Triple Alianza viniera a conquistar aquí fue, bueno, desde mi punto de vista y lo que yo encontré en las fuentes, es a causa de una helada que hubo allá en las capitales, que hizo que todos sus sembradíos se quemaran y hubo varios años seguidos en que no hubo suficiente cosecha. Eso pues llevó a los reinos a una crisis. Muchos empezaron a abandonar las ciudades, incluso el gobierno mismo empezó a dar permiso de que la gente fuera a poblar otras tierras, es lo que se relata, para poder sostenerse. Incluso se llegaron hasta vender gente a cambio de maíz con la región del Totonacapan, que es toda la parte del centro de Veracruz, donde no había pasado ese fenómeno. Ahí sí seguían siendo fértiles las tierras. Entonces fue hasta el año de 1456 en que este fenómeno de sequía dejó de pasar en el altiplano. Entonces para evitar esto, la Triple Alianza, bueno, principalmente los mexicas, empezaron a hacer campañas militares a toda la región de Veracruz, todas las zonas costeras, la parte donde ya empieza el clima caluroso, que las tierras siempre serán fértiles y ahí no pasaba nada de heladas ni nada de eso. Y empezó con varias campañas, primero con Coixtlahuaca, porque en ese entonces Coixtlahuaca tenía sujetos o aliados, no se sabe con precisión, varias regiones, entre ellas la de Tuxtepec. Si se vencía el reino de Coixtlahuaca, se abrió un nuevo paso hacia todo el sureste, que eran pues, obviamente tierras ricas en recursos. Y pues así pasó. Finalmente en 1458 la Triple Alianza termina derrotando Coixtlahuaca, y también se hace territorios como Cotaxtla, Cotoxco. Ingresan a Tuxtepec, se conquista, se llega a Cosamaloapan, y a una vez los mexicas apostados en Tuxtepec se empiezan a hacer otra serie de campañas, pero para terminar de expandir la provincia en territorios como por ejemplo Tostla, Chinantla. De esa forma los mexicas se adueñan de las rutas comerciales. Como les había dicho, era un corredor geográfico y por Tuxtepec pasaban varias rutas comerciales que ya funcionaban desde antes de los mexicas. Entonces ahora los mexicas podrían tener grandes ingresos al controlar las rutas de comercio. A restos arqueológicos aquí en Tuxtepec, pues el material arqueológico básicamente es pues, figurillas de barro, estatuillas en piedra, o sea, piedra lítica pulida, y no es en particular de una temporalidad, no hay. Más bien hay desde el formativo, desde los olmecas. Ha aparecido evidencia tan vieja, así como de la época clásica hasta posclásica, esculturas de este tipo, o sea, que podrían acercarse a los mexicas, a la cultura del altiplano. Y precisamente es en la zona del castillo, que es la parte alta del oeste de la ciudad, que es la parte alta, porque si nos damos cuenta, el lado este de la ciudad, que es donde está el centro, es la parte baja. Al menos yo en mis entrevistas
y colecciones que visité, no hubo ninguna en esa zona del este. Al contrario, en el oeste se concentró casi todo, que es donde empiezan los lomeríos, donde está el IMSS, incluso donde están las pirámides, que es lo que sabemos era el centro urbano de Tuxtepec. Ahí es donde se concentra todo el material arqueológico. De ahí para atrás, hacia las lomerías, como Colonia Rosalía, Jardines. Y lo otro de evidencia arqueológica que hay son los montículos a la orilla del río, que muchos autores han propuesto que eran centros más bien puestos avanzados de vigilancia. El río manejar el río fue estratégico, ya que pues casi toda la provincia de Tuxtepec, o bueno, al menos la mitad casi de la provincia estaba alrededor del río. Entonces dominar el río era pues dominar también la provincia, mantener la seguridad. Encontramos que toda la orilla del río, no tan solo en todo el río, sino aquí nada más por ejemplo, en Tuxtepec hay una infinidad de montículos a las orillas del río, pero pues eso también se debe no solo a las cuestiones de vigilancia y navegación, sino que esto se acerca bastante a la tradición que se usó siempre en Papaloapan. Todo el territorio que estaba alrededor del río era zona inundable. En verano las lluvias siempre desbordaban el río y pues la gente siempre llevaba a cabo actividades a la orilla del río, que es pesca, agricultura, y muchos de estos montículos estaban hechos para resguardo, no solo para viviendas, sino también de resguardo del río. Cuando crecía ellos podían estar a salvo arriba de los montículos, y eso es un patrón que se viene mostrando a la orilla de todo el río, a lo largo de todo el río, y eso es desde épocas bastante tempranas, desde los olmecas, los montículos. Pues como final quisiera agregar que pues ojalá puedan leer el trabajo que se va a poner anexo a este video, que es ya el trabajo total, no esta pequeña parte que les he dicho, porque es casi nada, pero pues que lo lean y aprendan un poquito más sobre la historia de Tuxtepec, porque pues la verdad es un regalo, porque encontrar información de Tuxtepec aquí en Tuxtepec es muy difícil. Yo cuando hice este trabajo tuve que buscar información en Jalapa, en DF, hasta en Querétaro llegué a encontrar libros que hacen allá, ¿verdad? O sea, cuando bien podríamos tener esa información aquí mismo en Tuxtepec. Y pues por último que no den la historia como un hecho, sino que pues esto es investigación, es ciencia, se va actualizando siempre, y pues ahí está, estar investigando siempre para saber, pues, para encontrar la verdad o lo más cercano a ello. Y los invito a que sigan investigando, que cada vez haya más gente que se interese por nuestra historia, que finalmente es como un rescate, porque todo eso está por todas partes, está perdido, hasta hay datos que ya ni siquiera se sabe que sí existen. Pues bueno, es una tarea un poco ardua, pero pues es posible conseguir siempre saber un poco más.